Muy buenas tardes, estamos en esta oportunidad en una edición más de Diálogo Libre y vamos en esta media hora de programa vamos a discutir acerca del presupuesto 2016 y para hacer una referencia acerca del tema que vamos a discutir, pues valdría la pena hacer unos datos, hacer un recordatorio. Estamos a 60 días, ¿verdad?, de que se venza el plazo para que el Congreso de la República apruebe la iniciativa de presupuesto 2016. Sin embargo, ayer el Congreso no pasó a la Comisión de Finanzas la iniciativa, que es el primer paso para su discusión. Y el debate también se da en medio de una serie de propuestas, ¿verdad?, que van desde la rebaja al presupuesto 2016, así como la intención de aumentar la cantidad de miembros de la Comisión de Finanzas, que integran la Comisión de Finanzas en medio de este debate. Para hablar acerca según del el tema, artículo 100, esta tarde nos acompañan los analistas Jorge Labarreda del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN y Abelardo Medina del Instituto Centroamericano de Ciencias Fiscales, ICEFI. Así que bienvenidos. Por nosotros pues estamos Urias Gamarro y Maricela Herrera y pues trataremos en esta media hora de ver todas las aristas que tiene el tema del presupuesto. La primera pregunta para ambos, ¿verdad?, sería ¿cómo ven el recorrido que tiene que pasar el presupuesto, la iniciativa de presupuesto 2016 que fue presentada a inicios de septiembre y pues que tiene que tomarse una decisión antes de, pues el 30 de noviembre? Bueno, si quieren inicio yo, pues básicamente tenemos ya una trayectoria en la cual no ha sido poco común que se venza el plazo sin que se tome una decisión. Básicamente en el Congreso tuvimos un caso que incluso pues nunca hubo un dictamen de la Comisión de Finanzas, ¿verdad? Podría pasar algo similar. O sea, el punto aquí tal vez que yo quisiera destacar es en la coyuntura actual, pues un escenario con bastante probabilidades que no se apruebe un proyecto de presupuesto, alguna versión, y que siga para el otro año se apruebe el vigente, digamos, del 2015. Ese es un escenario bastante factible. Y claro, con los desafíos que implica, sobre todo por el tema de financiamiento, que quedaría con asignaciones, préstamos e impuestos que no tendrían lugar para el otro año y que requerirían una serie de modificaciones y dificultarían con el inicio de una nueva administración. Coincidiría en este caso. Indiscutiblemente estamos de acuerdo, definitivamente el de que el escenario actual parece más probable que si no se logran consensos para hacer una modificación real que tienda a ser un presupuesto más gestionable, lo más probable es que no sea aprobado el proyecto de presupuesto. Y obviamente lo que va a suceder es que el gobierno que llegue, que es un gobierno nuevo, va a tener como primer punto un ejercicio muy significativo de reacomodo presupuestario. Independientemente de esa situación que ya hace muy difícil el empezar a gestionar, hay que ser muy claro que las características del presupuesto, lo aprueben o se apruebe el anterior, hace que técnicamente para cualquiera de los dos partidos que llegue a la primera magistratura en el próximo año, va a ser muy difícil, verdaderamente difícil, que pueda cumplir cualquiera de los ofrecimientos de campaña. Entonces, no solo es un proyecto de presupuesto que se le mira un camino muy difícil para que lo aprueben, sino que aunque lo aprueben de esta manera, no simplifica la vida para el nuevo gobierno. Y básicamente, como ustedes lo mencionan, ¿qué condiciones hay para discutir un presupuesto de un monto de 72.430 millones, considerando lo que ustedes indicaron a un principio de que la coyuntura actual es atípica con relación a otros años, licenciado Labarreda? Sí, bueno, ya se está viendo justamente en la introducción, se mencionaba que no, digamos, pareciera que no hay disponibilidad de bancadas mayoritarias del tema de decir que se va a aceptar alguna deuda, financiamientos, en este caso los bonos, que es el grueso del financiamiento. Entonces, sí veo que es muy complicado que ese monto se vaya a mantener. Y aunado al contexto actual de los casos de corrupción, pues digamos que es difícil pues, que alguien se atreva a incrementar ese monto. Es más, incluso uno puede cuestionar, ya entrando un poco más en detalle, que nuevamente caemos en esta práctica, digamos, de dejar unos bolsones en la parte de los ingresos, de 1.500 millones en este caso. Ahora que no tienen... Pues que se supone que dependen de un esfuerzo de la SAT, etcétera, pero si vemos
esos mismos bolsones en los distintos años, 2013, 2014, 2015, hemos tenido brechas entre un poco más de 4.000 millones, 2.000 millones, 2.000 y pico de millones en el 2014, y este año vamos a cerrar por arriba de los 4.000 millones otra vez, 4.500 por ahí, de brecha, aunado, digamos, a esos bolsones, ¿verdad? Entonces, creo que técnicamente es difícil, digamos, justificar que se pueda financiar con esas estimaciones de ingresos, digamos, ¿verdad? Entonces, y por el otro lado, mantenemos el mismo esquema de un presupuesto rígido que hace que, en verdad, la historia, no importa quién esté, digamos, uno ve que está prácticamente jugado, digamos, el presupuesto muy inflexible. Y ese sí creo yo que es una oportunidad en la coyuntura actual de que se discuta con seriedad la posibilidad de liberar recursos de alguna manera, flexibilizar, para aprovechar, digamos, o sea, para los escasos recursos, poder usarlos de una manera mucho más efectiva. Licenciado Medina, entonces quiere decir que una discusión es técnica y la otra es política. Yo creo que sí, pero hay que hacer algunos comentarios inicialmente. Efectivamente hay algunas personas que han estado discutiendo en torno a la posibilidad de disminuir el volumen de presupuesto. Por ejemplo, un grupo de diputados estaba haciendo una referencia el día de ayer que les gustaría que el presupuesto oscilara en torno a 52.000 millones. Sin embargo, en primer lugar, el dato manejado es incorrecto porque la sumatoria de los impuestos más los ingresos no tributarios que están considerados sería cerca de 57.900, casi 58. ¿Qué pasaría si yo no recurriera a financiamiento? Me doy cuenta que estos 58.000 millones, cualquiera puede hacer los cálculos, servirían estrictamente para el pago de la deuda, para las asignaciones constitucionales que están establecidas y para el financiamiento de los ministerios de Salud, Educación y Gobernación. Eso quiere decir que si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que el presupuesto no tuviera déficit en las condiciones que estamos hablando actualmente, simplemente habría que cerrar todos los demás ministerios que tiene el gobierno. Pero tal vez una cosa que hay que corregir y hay que dejar muy claro es que el problema del presupuesto no es un problema de este año, es un problema estructural. Cuando uno analiza que el proyecto de presupuesto tiene 72.000 millones este año, pero el año pasado tenía 70, uno diría, mira, crecieron casi 1.800 millones de quetzales, pero la diferencia son realmente las pérdidas del Banco Central. Y entonces, y cuando vamos hacia atrás, nos damos cuenta que prácticamente el volumen de presupuesto que se ha manejado en los últimos años es lo mismo. Y todos los años tenemos exactamente el mismo problema. O sea, tenemos un problema en donde los recursos no son suficientes ni para cubrir el presupuesto, mucho menos para atender las necesidades de la población. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo de que debe hacerse una evaluación técnica inicialmente de cuál debiera ser el formato, la cantidad apropiada que debiera tener el presupuesto, pero también es una decisión política que debe estar en función de lo que establece la Constitución de la República, porque es la Constitución la que dice cuáles son las obligaciones del Estado. Y entonces habría que evaluar políticamente si los gobiernos, cualquiera que sea, tiene realmente la voluntad de cumplir lo que dice la Constitución de la República. Vamos a tener que parar un momento porque ya llegamos a la primera pausa. Pero vamos a continuar con esta discusión. Regresamos en breve. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Estamos de regreso y yo quisiera retomar el tema que terminamos en el primer segmento y es, bueno, si usted, licenciado Medina, habla que el presupuesto al final es el mismo monto, ¿sí? Y que llevarlo a 52.000 millones, pero que en realidad no deberían ser 52.000 millones, 57.000 millones. ¿Qué debería de pasar? O sea, entonces da igual si se queda el presupuesto de este año. Es exactamente, o sea,
si lo elevan o lo bajan, es mejor dejarlo como está? En primer punto, lo que el guatemalteco debe estar bien compenetrado es de que cuál debiera ser el volumen del presupuesto apropiado que debe tener un Estado como Guatemala. O sea, la Constitución de la República define, por definición, cuáles son las obligaciones que debiera cumplir el gobierno. Entonces uno debiera preguntarse cuánto es el monto necesario para cumplir esas obligaciones que están establecidas en la Constitución. Y si no nos gusta que el Estado tenga la obligación de cumplir esas obligaciones, entonces cambiamos la Constitución. Pero la Constitución dice que hay que cumplir ciertas obligaciones. El punto está en de que históricamente el Estado no ha cumplido esas funciones. Entonces debemos dejar bien claro que el presupuesto actual, ni el del año anterior, sirve para cumplir las funciones que están establecidas en la Constitución. ¿Cuál debería de ser, según su criterio, según el criterio de ambos, un presupuesto adecuado? Depende mucho de lo que se quiera. Nosotros hemos hecho estimaciones en ICEFI y calculamos que por lo menos, no inmediatamente, en un periodo que oscila entre 25 y 30 años, el presupuesto de Guatemala debiera llegar entre 24 y 26% del Producto Interno Bruto. De acuerdo a la estimación que tenemos, el presupuesto de este año estaría llegando a 12.9%. O sea, estamos hablando de la mitad. Y consecuentemente, si es la mitad, entonces no podemos pensar que se puedan atender las cuestiones de salud, no podemos pensar que se atiendan los problemas de educación, ni de seguridad, ni de otros aspectos. Volvemos a la pregunta inicial. Si no corregimos los problemas, ¿qué es lo que sí podemos hacer en el muy corto plazo? Hacer el uso más eficiente de los recursos que tenemos. Sabemos que tenemos que atender los problemas de la deuda, tenemos que cumplir con el pago del servicio de la deuda. También sabemos que hay una serie de rigideces establecidas constitucionalmente, la parte de las asignaciones a las municipalidades, la parte del organismo judicial, la parte a todos los que están establecidos. Entonces, ¿cuánto le va quedando al gobierno? Muy poco. Allí obviamente hay que optimizar, hay que eliminar focos de corrupción, hay que eliminar focos de discrecionalidad. Por esa razón nosotros lo que hemos insistido es que, si bien es cierto el presupuesto no sirve para corregir los problemas sociales de largo plazo, sí debemos avanzar hacia corregir todos aquellos focos de discrecionalidad para poder hacer un uso más transparente de ellos. A ver, yo discrepo en que en este momento yo creo que no es un tema de suficiencia de recursos el tema central. De hecho, la discusión de esto debería iniciar, en mi opinión, no con cuánto se asignó a una entidad u otra, sino qué resultados se han tenido. Y de hecho, el presupuesto argumenta que usa la gestión por resultados y hay una sección, la sección 6, que prácticamente nadie se entra a verla, pero esa es clave. Y fíjense que ahí lo primero que llama la atención es, bueno, cambiaron los resultados estratégicos en los distintos años, la cantidad que eran más, menos. Y más insólito, los objetivos, los resultados estratégicos van cambiando el mismo año de base las cifras. Entonces, terminamos en varios ejemplos de resultados estratégicos en los cuales lo que el año pasado se decía que era la meta del 2015, en esta versión aparece como que ya se había logrado 2014 o 2013. Entonces, lo que la ciudadanía quiere saber es para qué estamos pagando impuestos y qué resultados vamos a obtener. Y digamos, en esta propuesta de este proyecto de presupuesto se fijan unos resultados de hacer cosas con la desnutrición crónica, la mortalidad materna, el tema de empleo formal y hay algunas metas pues que son las que debería estar discutiendo. Entonces la población sí, yo creo que sí hay un espacio importante para primero estar de acuerdo, si estamos de acuerdo que eso es la orientación estratégica. Claro, que está enmarcada en la Constitución y el resto de las leyes del país, del marco legal. Pero lo que sí les puedo decir es que lo que hoy se logra es seguro que lo podemos lograr con menos recursos. Y en buena medida eso va a depender de hacer un uso más eficiente. Y está a la vista, pónganse algo tan básico como las compras. Si tenemos sobreprecios en medicamentos o en algún otro insumo, pues claro, lo más fácil es simplemente tratar de aumentar los ingresos y que, digamos, que aumente la carga tributaria, pero nunca le entramos a este tema. Nunca va a ser suficiente los recursos y tal vez en vez de duplicar la carga tributaria, lo podemos hacer solo con aumentar un porcentaje mucho más razonable. Entonces, hay un gran espacio, en nuestra opinión, de mejora en la calidad del gasto y, en otras palabras, hay temas de gestión que pueden mejorarse
y que no todo, por cierto, va en temas legales, digamos, dentro del marco actual hay espacios a mejora y efectivamente habrán puntos en los que ya necesitamos hacer algunas reformas. Y ahí, por ejemplo, también, digamos, cerrando con el segmento anterior, digamos, si uno ve, digamos, el presupuesto, una parte importante definitivamente es los gastos de funcionamiento y dentro de eso remuneraciones. Pero claro, si uno simplemente dice, ahora se asigna más o menos para educación o salud, pero nuevamente, ¿esto cómo lo ve la población? ¿Se están atendiendo más niños y están aprendiendo mejor? ¿O se están atendiendo más niños pero están aprendiendo menos? Y que el grueso, digamos, simplemente de los cambios es incrementos en los salarios, por dar un ejemplo, no asociados a desempeño. Ese tipo de cosas son las discusiones en las que no entramos. En el pacto fiscal se habló de las dos caras de la moneda y casi siempre nos quedamos siempre en el mismo tema de tratar de aumentar la carga tributaria, pero no resolvemos esto. Y entonces, si no quitamos los lastres de la corrupción y de las ineficiencias, no hay presupuesto que alcance. En la interpretación que hacen ustedes en nuestro panel de invitados, podríamos afirmar que tenemos problemas tanto en los ingresos y también con el tema de gastos. Obviamente, ¿cómo nace este presupuesto según su interpretación? Bueno, antes de responder esa pregunta, yo creo que independientemente de la visión filosófica que uno tenga del Estado y de las funciones que debe cumplir el Estado, hay que ser muy claros. Definitivamente hay muchos focos de discrecionalidad, hay muchos focos de corrupción, de falta de rendición de cuentas apropiado en el presupuesto y hay que avanzar en eso en primera instancia. Eso sí es definitivo y por esa razón nosotros insistimos que, dadas las características actuales del presupuesto, lo que tenemos que hacer es identificar esos focos, eliminarlos o tratar de reducirlos, al menos en el corto plazo, y hacer una utilización en aquellos segmentos, en aquellas partes que sean de mayor beneficio social. Pero eso estamos hablando de la teoría, pero en la práctica es distinto. Es que eso es lo que hay que hacer. Porque el problema está en de que si nosotros nos damos cuenta de que al final en el presupuesto dejan bolsones que no sabe a dónde van o simplemente nos damos cuenta que en muchas instituciones siguen existiendo plazas que no existen, a las que les llamamos fantasmas, pues entonces realmente, como lo platicaba muy bien Jorge, pues no se le estamos atacando a uno de los problemas. Pero o sea, uno de los problemas definitivamente es cierto de que va a haber una apropiada rendición de cuentas y un buen uso de los recursos, pero no es solo eso suficiente. Más adelante habrá que avanzar hacia determinar cuál es el monto apropiado. Con respecto a lo que ustedes mencionaban, el Ministerio de Finanzas Públicas hizo básicamente un ejercicio en el cual partió del presupuesto que está vigente. Le sumó el valor que teníamos establecido para las pérdidas operativas del Banco de Guatemala, el monto que se tiene para el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Magisterio, y después se dio cuenta de que no tenía ningún préstamo, ninguna ventanilla de un banco multilateral le iba a prestar. Entonces simplemente se dio cuenta que para poder financiar todo el diferencial de gasto iba a necesitar bonos. ¿Qué hizo el ministerio al final? En esencia, acomodó, subió y bajó algunas pequeñas cantidades de la mayor parte de ministerios y lo acomodó a que se pareciera a lo que tenemos. En esencia, lo que tenemos es un presupuesto muy similar al año pasado y es un presupuesto que nosotros connotamos como de supervivencia del Estado. No tiene una visión filosófica de largo plazo, pero tampoco tiene, mencionaba anteriormente Jorge, un fortalecimiento de los esquemas de rendición de cuentas ni de fortalecimiento de la transparencia. Más de lo mismo. Sí, no, y estamos hablando, perdón, Urias, estamos hablando de que si bien es cierto, el presupuesto está muy similar y se acomodaron a ciertos números, pero son 14,000 millones de deuda. O sea, son 14,000 millones de deuda. Sí, a ver, tal vez ahí incluso mencionar, ¿verdad? Bueno, un tema, digamos, que llama la atención es el tema de prioridades, volviendo, ¿verdad? Póngase, ¿cómo es posible que vamos tantos años sin que podamos saber cuántos guatemaltecos somos? O sea, no hay un censo de población, el último es del año 2002. Y entonces, ¿cómo es que no en un presupuesto de más de 70,000 millones no se aparecen ese tipo de cosas? Entonces, yo creo que hay mucho espacio, incluso en esta versión, aunque sea copiado y de supervivencia, que le llaman, hay espacio para de verdad priorizar muchísimo más de lo que ahí está. También hay que entrar a ver programas que llevamos años de tenerlos y no dan resultados. Veamos el caso del programa de fertilizantes, por dar un ejemplo. Es clarísimo
que pues de nada nos sirve, o sea, no, nuevamente repito, pero es un ¿verdad? programa político, licenciado Lavarera, obviamente, capta claro. votos, capta... Claro, lo que pasa es que son, miren, aquí lo que nos está faltando es, como Estado, un sistema de monitoreo y evaluación que haga que se depure. Entonces, póngase, si alguien va a aprobar algo, no debiera ser en función, en mi opinión, de ver cuánto era la asignación histórica o una cosa así, no. Tienen que haber resultados que se pretenden lograr. Digamos, en ese sentido, de manera teórica, como decía Urias, está muy bien planteado. Sin embargo, de manera práctica, igual de todos modos, están los programas, pasan años, no se ejecutan, o sea, no funcionan, no caminan y se siguen manteniendo. Entonces, en una coyuntura política en la que estamos, una coyuntura deficitaria en la que estamos como nunca antes la habíamos tenido en el país, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué va a pasar? Porque no podemos, en teoría, no se pueden mantener, no se pueden seguir manteniendo esos lastres. Entonces, ¿qué debería de hacerse? ¿Cuál debería ser la auditoría que debería seguirse? Porque al final, si no hay una auditoría, no sé a quién le corresponde, no sé si es a cada dependencia o al Ministerio de Finanzas, porque al final, si hablamos del tema de la contención del gasto, hay un gran interrogante también ahí. O sea, ¿deberíamos de tener algún resultado real de la contención del gasto o no deberíamos de tenerlo? ¿Qué se espera? ¿Cómo debemos esperar que eso mejore si no hay resultados de cosas que se han hecho, pero tampoco tenemos números claros de cuánto significó, por ejemplo, en este periodo la contención del gasto? Totalmente de acuerdo. Yo creo que más importante que la contención del gasto eso es por decirlo menos. Es el punto que mencionaba muy bien Jorge. O sea, de alguna forma, nosotros tenemos una orientación que nos da la Constitución, el contrato social, de hacia dónde debiéramos ir. Debiéramos tener un plan de largo plazo que apunte hacia dónde debiera llegar. Pero también ese plan de largo plazo debiera estar indicando cuáles son los indicadores, valga la redundancia, de cómo medimos los resultados que se van teniendo. Y si los resultados que estamos obteniendo con la utilización de recursos no son satisfactorios o no valen la pena los recursos que estamos utilizando, no tiene sentido de que sigamos implementando algunos programas, como ya mencionaba bien Jorge el caso de los fertilizantes. Hay estudios que se han realizado en donde evidencia que se ha gastado una gran cantidad de recursos y no hay impacto positivo sobre los agricultores y sobre el bienestar de la comunidad. Entonces, definitivamente, CGPLAN y el Ministerio de Finanzas también desde su propio campo debieran fortalecer el uso de estos indicadores. Y por supuesto, cuando ya nos damos cuenta que tenemos el objetivo de mejorar el bienestar agrícola, por ejemplo, e intervenimos a través del programa de fertilizantes, pero ese programa no nos da los resultados viables, o sea, no tiene sentido que sigamos por el mismo camino. Vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar de camino y seleccionar otro para hacer un uso apropiado de recursos. Pero en este caso sí es una tarea combinada en donde CGPLAN, en función de la planificación de largo plazo y mediano plazo, debería estarle dando seguimiento a esos resultados. Y el Ministerio de Finanzas más es un colocador de recursos, pero también debiera estar vigilando permanentemente de que en los sistemas de gestión, el SIGES, por ejemplo, se estén alimentando permanentemente cuáles son los resultados de lo realizado. Yo quisiera decir que en este contexto está la gran oportunidad de mostrar verdadera voluntad política de hacer cambios drásticos. Incluso sin que cambien las leyes, se puede hacer, básicamente poner todas las cartas sobre la mesa y todas las cosas donde se dupliquen mandatos, etcétera, pues hacer un uso mucho más eficiente, incluso como a pesar de que tengamos hoy todas las inflexibilidades, etcétera, de lograr, bueno, qué hace la Secretaría de Bienestar Social, las horas de la presencia. Entonces, este es el momento de, aún con esos mandatos, cómo hacemos lo más eficiente y sinérgico de los resultados. Y solo para darles un dato, en el proyecto de presupuesto, en esa sexta parte, llama la atención que en esta versión ya hacen como un recuento de cómo fue el avance de los resultados en productos y subproductos 2013 para acá. Y solo para resumirles, en 2014 se logró en cuanto a productos el 61.5% de avance físico, pero el avance financiero para lograr eso fue de 83.5%. Entonces, eso no debería ser aceptable, ¿me explico? Entonces, hay mucho espacio
para cómo hacemos para lograr más resultados con menos recursos y digamos, de alguna manera, tratar de sacarnos esto de la cabeza de que incluso, bueno, si alguien ejecuta menos, pero logra los resultados, ese tiene que ser premiado. Absolutamente. No que, digamos, un poquito ahora es el que no ejecuta, pues le vamos a quitar presupuesto para cuota, etcétera. No. Aquí la clave es asociado a desempeño. Vamos a un corte comercial y luego regresamos aquí en Diálogo Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de regreso en este último segmento del Diálogo Libre y pues como lo dije, es el último, entonces vamos a tratar de hacer algunas conclusiones y algunas reflexiones acerca de lo que nos espera. Y previendo que no se apruebe, tal vez en el escenario, estoy siendo muy pesimista, de que en el escenario de que no se logre aprobar y que vayamos a empezar un gobierno bastante desfinanciado, ¿cómo lo ve? ¿Qué es la lectura? ¿Qué es lo que deben priorizar el otro gobierno, el próximo gobierno? Se ha hablado, lo hablábamos fuera de cámaras, esto es un tema bastante técnico, sin embargo tiene un componente político demasiado grande y creo que en la próxima legislatura va a seguir siendo igual político. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a esto? Bueno, yo creo que hay varios vectores que analizar. En primer lugar, en la parte de tributación, definitivamente va a ser necesario, indispensable, de que quien llegue a la primera magistratura se preocupe por un real reordenamiento, una recuperación real de la administración tributaria. Pero no hay que empezarla hasta el otro año, sino que sería apropiado que lo empezara a hacer a partir de que sea designado. El segundo punto, en materia de gasto, si bien es cierto, el gasto no va a ser suficiente y le va a impedir cumplir con muchos de los ofrecimientos que hizo de campaña, lo que hay que tratar es de optimizar lo que tenemos de recursos, eliminar todos aquellos gastos que estén propensos a ser focos de corrupción, de discrecionalidad, donde haya duplicación de funciones y muy importantemente en materia de deuda habrá que hacer un trabajo muy rápido para tratar de reabrir las ventanillas con los bancos multilaterales, porque definitivamente nosotros ahí podemos obtener préstamos. Yo sé que hay una cierta reticencia sobre obtener préstamos, pero de todas maneras es mejor obtener préstamos a una tasa del 1 o 2% que a tasas del 8, 9%. Entonces, esos serían los puntos primarios, pero no debe olvidarse algo muy importante. Gran parte de lo que se le criticó a este gobierno y a algunos de los anteriores es que no hay una apropiada rendición de cuentas, no hay transparencia en el funcionamiento. Entonces, lo que sí debe hacer la sociedad civil es mantener una auditoría social, una vigilancia permanente sobre los resultados que está obteniendo el gobierno con la ejecución de sus recursos. Creo que de esa manera, forzando a que la CGPLAN y forzando a que la propia Contraloría de Cuentas, haciendo referencia a que si era el caso que mencionaba Jorge, hagan su trabajo. Yo creo que eso sí es muy importante. Licenciado Labarrera, el ministro de Finanzas ha indicado que solo va a dejar la planilla del pago para enero de los trabajadores, 1.600 millones de quetzales. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál sería su lectura para los primeros 100 días de gobierno de las nuevas autoridades? Bueno, ya se dijo, no importa en cuál de los dos escenarios va a estar, vamos a tener, seguimos con el problema de la deuda flotante, o sea, básicamente pagos pendientes a proveedores, o sea, miren, ahí va a haber que hacer nuevamente, en mi opinión, la oportunidad de hacer los ajustes. Entonces, por darles un ejemplo, en el Ministerio de Salud todavía hay un bolsón importantísimo de recursos, que es pago 182, o sea, que son servicios que se contratan anualmente, hay que contratar realmente lo que se necesita de personal para hacer las funciones sustantivas de atención a la población,
en general en todas las entidades, hacer, digamos, una maximización. ¿La va a tener complicada, licenciado? Sí, ¿no? ¿Usted cree que la va a tener difícil en los primeros días mientras se acomodan, mientras hacen la reorganización? Y ustedes, digamos, tal vez preguntar ahí si han hecho algún número, con cuánto va a iniciar el Estado. Yo sé que es aventurado decirlo, pero han pensado... O sea, ¿hay alguna proyección? Miren, miren, el problema, les voy a ser sinceros, el problema para eso es que lo que no sabemos es con qué endeudamiento va a cerrar. O sea, el ajuste, miren, ustedes hablan de la contención del gasto, pero el ajuste al final del día es, bueno, dejo a proveedores pendientes de pago, ¿me explico? Y a trabajadores que tenemos hoy ese caso específico. Esas son muy malas prácticas. Entonces, lo que le queda al que viene, sinceramente, es ser audaz en cuanto que esta es la coyuntura para hacer cosas que tal vez en otro contexto políticamente eran difíciles, quitar programas clientelares, estas prácticas, desaparecer esto de las plazas fantasmas realmente. O sea, yo lo veo más, está difícil, sí, pero también es una oportunidad. Es una oportunidad, que se tiene en este momento. Y es un gran compromiso para las entidades que son las fiscalizadoras, porque al final, si bien es cierto, estamos hablando de que eliminar los focos de corrupción, evaluar los programas, aquellos programas que no se han ejecutado, que no han logrado resultados eficientes. Pero el tema de la carga tributaria también, o sea, tampoco va a crecer. Exactamente, sí. Entonces... Claro. Miren, no está difícil el panorama. Es una lectura difícil. Claro, pero en todo caso yo también coincido en que en este momento, aparte, digamos, de lo que tiene que hacer políticamente el que llegue, hay un espacio importante para que la ciudadanía juegue un rol mucho más activo del que ha jugado ahora, parecido a lo que ha jugado en la indignación ante los casos de corrupción. ¿Y quién debe convocar a ese diálogo, a esa instancia, a esa discusión, según ustedes? Depende, si el diálogo es estrictamente fiscal, debiera ser el Ministerio de Finanzas auspiciado por el propio presidente. Ahora, como lo decía muy bien Jorge, el problema está en de que en los primeros 100 días el gobierno no va a tener recursos, en esencia. De hecho, la única ventaja relativa que tiene el nuevo gobierno es que parte del financiamiento está quedando con bonos. Eso quiere decir que pueden colocar rápidamente los bonos y empezar a funcionar con eso, con ese financiamiento. Pero eso no nos da ninguna tranquilidad, sino simplemente es una salida de muy corto plazo. Yo también estoy de acuerdo de que es un momento en el que hay que aprovechar para poder realizar ajustes en forma audaz de estos problemas históricos que tiene el país. Y como lo mencionaba muy bien hace un momento, la carga tributaria va a caer de 10.4 a 10.1 el otro año. Eso quiere decir que en promedio los guatemaltecos, no todos, estamos pagando menos, ¿verdad? Eso quiere decir que habrá que ver por parte de la SAT, cuando ya se fortalezca apropiadamente, verificar quién es y por qué se dejó de pagar. Y entonces hacer las evaluaciones y los ajustes tributarios necesarios. Vamos a hacer solo una última pregunta. Pacto fiscal. ¿Es necesario? ¿Debemos de retomar el tema del pacto fiscal? Nosotros en ICEFI creemos que sí, ¿verdad? Hay un elemento muy importante. Gran parte de la sociedad actual tiene una seria aversión al pago de impuestos, precisamente porque percibe que sus impuestos no están siendo utilizados apropiadamente. Y en el pasado ha habido una deformación al concepto de pacto fiscal. Casi todo el mundo ha interpretado que pacto fiscal significa aumentar impuestos, y no es eso. El pacto fiscal tiene por lo menos 4 vectores, uno relacionado al gasto, otro relacionado al financiamiento y uno muy importante relacionado a la transparencia y a la rendición de cuentas. Entonces, obviamente, cuando hablamos del pacto fiscal, significa que debemos retomar los lineamientos, que incluso podría ser retomar el que está vigente y replantearlo. Por supuesto, dependiendo de las necesidades sociales, habrá que revisar si eso está adaptable al periodo anterior o si es de acomodarlo. Sí, hay que retomar los principios del pacto fiscal, pero, en mi opinión, empezando por los puntos que hayan estado más rezagados del pacto, que en mi opinión son justamente el contrario al de la famosa carga tributaria. O sea, la percepción que tiene la población de que el pacto fiscal es más impuestos, porque en la práctica el grueso de las reformas e intentos de hacer algo son solo por ese lado. Entonces, el déficit ha estado principalmente en los otros principios. Entonces, tenemos que empezar por esos para equilibrar las reformas que están haciendo para tener una actividad fiscal integral.
Les agradecemos mucho el tiempo. contrario. Lamentablemente se fue muy rápido y es un tema muy extenso para tratarlo en media hora, pero creo que da para mucho más discusión y lo vamos a seguir viendo en las siguientes semanas. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y los invitamos a leer la entrevista el día de mañana en las páginas de Prensa Libre y que nos sigan en todas las plataformas de prensalibre.com.